favor y abran sus Biblias al libro de Romanos. Romanos capítulo 15. Y hoy vamos a terminar este capítulo. Hemos estado viajando a lo largo del libro de Romanos. Hemos estado en una de las aventuras más maravillosas en la palabra de Dios, conociendo el plan de Dios para la humanidad. Vimos desde el principio, donde nos dice cosas maravillosas de su palabra. Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Y luego dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Los justos, ¿qué quiere decir? Que no obtenemos la salvación por las obras, es por la fe que venimos a Cristo. Es por la gracia que nos perdona a través de la fe que tenemos en Él, ¿verdad? Y luego después nos menciona todos los tipos de pecados, 23 diferentes tipos de pecados que el mundo comete, y no solamente son 23, hay más, pero eso menciona. Dice, y algunos de esos eran ustedes. ¿Por qué? Porque todos nacimos en delitos y pecados. Estábamos muertos en delitos y pecados, ¿verdad? Y luego nos dice en el capítulo 2, en Romanos, nos dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dice, vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo para los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y más adelante nos dice que no hay ni uno bueno, ni siquiera uno. Dice, aún a todos se han desviado, todos se han hecho inútiles, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Lo que quiere decir que no vinimos al Señor porque nosotros lo buscábamos, ¿verdad? Él nos estaba buscando. Amen. ¿Saben que nosotros somos el resultado de la oración? Alguien oró por nosotros para que viniéramos a los pies de Cristo. Sí. Alguien estuvo orando por nosotros porque nosotros por nuestra propia cuenta nunca buscaríamos a Dios. Nunca, jamás. Y luego nos dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. Dice que todos estábamos muertos, nadie buscaba a Dios, porque todos pecaron y están destituidos, están reprobados, están eliminados de la gracia de Dios. Pero también después nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es que cuando aún éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Cosa maravillosa, ¿verdad? Cosa increíble. Esto nos ha enseñado Pablo a través de la palabra de Dios. Dice, justificados por la fe tenemos paz con Dios. ¿No es maravilloso que ya no estamos en guerra? Dice, yo nunca estuve en guerra contra Dios. Sí estábamos en guerra contra Dios. Y Él estaba en guerra contra nosotros. Éramos enemigos de Dios, pero ahora hemos sido reconciliados por la gracia de Dios. Dios nos ha amado tanto que nos ha perdonado nuestros pecados. Más adelante dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga por el pecado, ¿qué es? La muerte. Mas el regalo de Dios, ¿qué es? Vida eterna en Cristo Jesús, ¿verdad? Y luego después nos dice en el capítulo 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino según de acuerdo al Espíritu. Ya no hay ninguna condenación para nosotros. Y luego en el capítulo 12, recuerda lo que nos dice, que seamos, dice así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo a Dios, agradable y perfecto. No se conformen a este mundo, sino sean transformados por el poder del Espíritu. Amén. Sean transformados, ya no vivamos como el mundo, ya no pongamos las cosas del mundo primero. Cuando dicen sean transformados, quiere decir cambien su manera de vivir, cambien su manera de hablar, cambien su manera de actuar. ¿Qué es lo que te entretiene? ¿Qué es lo que te divierte? Hazlo a un lado.
busca a Dios, sigue a Dios. ¿Qué tipo de entretenimiento, qué tipo de deporte, qué tipo de ocupación hay el domingo para que pongas a Dios a un lado y te vayas a divertir tú solo? ¿Dónde está Dios en tu vida? Si verdaderamente te llamas cristiano, enséñalo en la forma en que vives. Pablo dijo, y Santiago dice, enséñame tu fe por tus obras. ¿Tienes fe? ¿Dónde están las obras? ¿De verdad tienes fe? ¿Dónde está la evidencia? Si en realidad lo tuvieras, lo demostrarías. ¿Qué policía puede decir, yo soy policía, pero a mí no me gusta ir a perseguir criminales? No me gusta ponerme el uniforme porque a lo mejor me tiran de balazos. Voy a ir simplemente a ver qué pasa. Soy policía, pero no voy a hacer mi trabajo. Soy soldado, pero no voy a la guerra porque no me gusta que me tiren balazos ni me gusta matar a nadie. Pero soy soldado. ¿Qué tipo de soldado sería ese? Falso soldado, ¿verdad? Falso policía. Falso cristiano. Cristiano que no vive lo que profesa no es cristiano. Lo dirá de palabra, pero ¿dónde están las pruebas? Es lo que nos dice. Sean transformados. Mire, de nuevo leamos el versículo 1 y 2 del capítulo 12. Así que, hermano, les ruego, les imploro, les ruego, les pido por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio. ¿Se dan cuenta que sacrificio? Dice que no es algo fácil, ¿verdad? Un sacrificio es algo que nos cuesta. Por ejemplo, dicen, mañana quiero levantarme a orar. Ponen su alarma. Si entran al trabajo, por decir a las 7, me levanto a las 6, la voy a poner a las 5:30. Porque me voy a levantar a orar por media hora. Suena la alarma y dicen, ay no, tengo mucho sueño. No, mejor mañana. Y el siguiente día llega, mejor mañana. No, mejor el fin de semana porque tengo más tiempo. Y me puedo poner el reloj a las 7. Y suena a las 7, ay no, es mi día de descanso. Otro día. ¿Qué está haciendo? No está haciendo un sacrificio, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué está haciendo? Pretendiendo, ¿verdad? Por eso dice que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice que cuando hacemos un sacrificio de poner las cosas de Dios primero, estamos haciendo un sacrificio y eso le agrada a Dios. Le agrada a Dios. Dice que es vuestro culto racional, que es lo normal que debiéramos hacer como cristianos. Y luego dice en el versículo 2, no se conformen a este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando dice no se conformen a este siglo o a este mundo, quiere decir al mundo en que vivimos. ¿Qué es lo que el mundo nos dice? Que la gocemos, que nos divirtamos, ¿verdad? Para eso vivimos, para eso trabajamos, ¿verdad? No, tenemos que hacer un sacrificio. Ahora en el capítulo 15 nos va a pedir oración para él mismo. El mismo Pablo, imagínense si Pablo pedía oración, ¿cuánto más nosotros? ¿Creen que el gran apóstol Pablo era tan humilde que decía, oren por mí, se los suplico, se los ruego? ¿Saben que todos necesitamos oración? Cuando necesiten oración, no les dé pena. Cuando decimos, aquí estamos al frente, si alguien quiere oración, venga para orar. No les dé pena, si hay que van a pensar que tengo problemas. Pues, ¿quién no tiene problemas? ¿Alguien aquí no tiene problemas? Si está casada, tiene un problema que se llama el marido. Si está casado, tiene un problema que se llama esposa. Y dicen, ay, pues estamos casados y nos llevamos re bien. ¿Tienen hijos? Pues cada hijo tiene un problema, ¿no es cierto? Es verdad, todos tenemos problemas. Si tenemos familia, tenemos problemas. Tenemos trabajo, tenemos problemas. Pero todos necesitamos la oración. Todos necesitamos. Vamos comenzando en el versículo 22 del capítulo 15. Dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a ustedes. Pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a ustedes, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado de vosotros. Si quiero ir a España, su plan era ir a Roma, pasar un tiempo, gozarla con los cristianos, llevarles bendición y de ahí ir a España, pero no sabía que Dios tenía otros planes para su vida.
Dios siempre tiene planes para nuestra vida. Regularmente, ¿saben cuál es el problema? Que nuestros planes y sus planes no siempre están de acuerdo. ¿Y saben cuáles planes van a prevalecer? Los de Dios. Porque si nos da lo que pedimos, a veces nos va muy mal. A veces nos va muy mal. ¿Alguien aquí se casó con la persona que pensaba, le pedía a Dios que quería casarse con esa persona? ¿No? Bueno, yo les voy a confesar algo. Yo, antes de conocer a Cristina, yo quería casarme con alguien más. Y le pedí al Señor que me la diera. Y ¿saben qué? Bendito sea Dios que no me la dio, porque el otro pobre con el que se casó era un miserable. Se arrepentía, le decía, suegras, ay, ya no hay qué hacer con ella. Le decía, pues tú te casaste con ella, ahora aguántate. Y yo le decía, gracias, Señor bendito. Gracias que no me contestaste la oración como la pedí. Miren ahora qué bendición me dio el Señor. ¿Ya? ¿Es perfecta? No, pero casi. Casi. Pero Dios no nos da lo que le pedimos a veces porque tiene algo mejor para nosotros. Tiene algo mejor que nos quiere dar. Y quiere que seamos obedientes. Quiere que oremos, pero Él nos va a dar algo más todavía. Nos va a dar algo más todavía. Pablo quería ir a Roma. Y sí, el Señor lo llevó a Roma, pero no como pensaba. Él pensaba ir como misionero, no como prisionero. Fíjense que él tenía pensado ir, pero luego llega a Jerusalén y lo arrestan, casi lo matan. Y si no llegan los soldados romanos y lo rescatan, los judíos lo hubieran matado porque lo querían despedazar en el templo, en el patio del templo. Y luego lo arrestan y luego después se lo quieren matar y se lo llevan a Cesarea, al norte del país, y lo van siguiendo para matarlo. Lo ponen en la cárcel, Festo lo tiene en la cárcel y no lo deja libre sabiendo que es inocente. Luego llega Agripa y sabe que es inocente y no le dan la libertad porque quiere dinero. Quiere su mordida. Y entonces, ya que no le hacen justicia, él apela a César, que quiere decir que todo ciudadano romano tenía el derecho de que si no le hacían justicia en su pueblo, podía apelar a la Corte Suprema, que era el emperador romano, y él lo iba a escuchar por ser ciudadano romano. Y es lo que tuvo que hacer. Pero ¿cómo lo llevaron? Prisionero encadenado. Llegó a Roma, pero no como pensaba. Pero Dios, ¿saben lo maravilloso de Dios? Él quería ir a convivir con los hermanos, pero el Señor lo puso en la cárcel. ¿Saben por qué? Porque a través de su encarcelamiento muchos romanos, soldados romanos vinieron a la salvación. Y dice que muchos en el pretorio, que es el palacio real, como la Casa Blanca o los Pinos, o como se llama, el palacio de gobierno en cada país, muchos estaban viniendo a la salvación por el evangelio que estaba predicando Pablo. Y los demás cristianos, tomando valor al ver que Pablo estaba en la cárcel y no se avergonzaba y no tenía miedo a predicar el evangelio, se dieron valor y empezaron a compartir más el evangelio. Y muchos más vinieron a la salvación. Dios tiene un plan perfecto. Amen. Digámosle, Señor, estos son mis planes, pero ¿cuáles son los tuyos, Señor? Está bien que hagamos planes, pero siempre digámosle al Señor que Él haga su voluntad en nuestra vida. Porque su voluntad y sus planes son mejores que los de nosotros. Siempre, porque es un Padre bueno. ¿Qué dijo? Si ustedes siendo malos, quiere decir que el Señor nos conocía, ¿verdad? El Señor Jesús dijo, si ustedes siendo malos padres, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial que los ama? Él nos va a dar mucho más de lo que le pedimos. Su plan era ir a Roma, lo llevó a Roma, pero no como pensaba, pero tuvo más fruto por el plan de Dios. Versículo 26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Miren, por favor, presten atención. Pues les pareció bueno levantar una colecta para ayudar a la iglesia de Jerusalén que estaba muy pobre. Recuerdan, en el libro de los Hechos nos dice la Biblia que la iglesia, los cristianos empezaron a vender todo y llevarlo a los pies de los apóstoles, y de ahí repartían todo. El problema, saben que cuando hay ayuda, muchos ya no quieren trabajar.
Entonces se escaseó, se acabó lo que tenían. Otra cosa, muchos cristianos que tenían su trabajo y trabajaban para el templo, los sacerdotes, los ricos siempre le dan trabajo al pobre, ¿verdad? Y una vez que se convirtieron al cristianismo, los corrieron de sus trabajos. Y ahora había mucha pobreza en la iglesia cristiana. Entonces colectaron dinero de las iglesias gentiles para bendecir a la iglesia judía, por decir judía, que estaba en Jerusalén, que era ahora cristiana, ¿verdad? Para bendecir a sus hermanos. Y es lo que dice, pero está bien que lo hagan porque ustedes son deudores a ellos. ¿Por qué? Porque el evangelio viene de los judíos. El Señor Jesús dijo, la salvación viene de los judíos. Si hay un cristiano que no ora y no ama Jerusalén, no tiene derecho realmente de pedir la bendición de Dios, porque la salvación viene de los judíos. Los profetas eran judíos, los apóstoles eran judíos, el Señor Jesús era judío. Esta Biblia es judía. Esta Biblia nos la dio Dios a través de los judíos. Y Él dice, orad por la paz de Jerusalén. Benditos son los que oran por ella. Que tengan paz los que oran por Jerusalén. El Señor dijo en Génesis 12, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿En quién? En Cristo, que vendría de los judíos. Por eso dice, ustedes son deudores a los judíos, porque la salvación que tienen ahora ustedes vino a través de los judíos. Entonces les deben mucho. Vayan conmigo a 2 de Corintios 8, 1 al 5. 2 de Corintios 8, 1. Dice Pablo a la iglesia de Corinto: asimismo, hermanos, les hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda, de su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Saben que a veces son los pobres son los que dan más que los ricos? Bueno, por supuesto, son ricos, por eso no, porque no dan, por eso están ricos, ¿verdad? Pero su riqueza se va a convertir en cenizas, en humo, un día. De nada les va a servir si no la usan para la gloria de Dios. Amén. Esta iglesia que era tan pobre, dice que abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas. Daban más de lo que podían dar, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. No solamente daban, les decían, por favor déjenos dar más, les decían, pero ya no tienes para pagar la renta. No importa, Dios se encarga de eso. Daban más de lo que podían. Versículo 5. Y no como los esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Saben por qué eran tan generosos? Porque primeramente se dieron a Dios. Y después que se dieron a Dios, decían, lo que tengo es de Dios. Y si mis hermanos en Jerusalén están pasando hambres y problemas, persecución, yo quiero ayudarlos. Si me quedo en la calle, bendita sea la calle. Ahí viviré por bendecir a mis hermanos. Es lo que nos dice la palabra, no le estoy poniendo. Les pedían que por favor los dejaran dar más, cuando estaban dando ya más allá de lo que tenían y podían. Esa es generosidad. Ahora Pablo, en la misma de 2 de Corintios, en el capítulo 9, versículo 5, dice cómo se debe de dar también. 9:5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Dijo, ok, prometieron que iban a dar una ofrenda, que iban a ayudar, ¿verdad? Dice, bueno, prepárenlo antes de que llegue, para que cuando llegue ya no tenga que pedirles, ya lo tengan listo. Versículo 6. Pero digo esto,
El que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé conforme como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. O sea, si lo hace de mala gana, mejor no de nada, porque de nada le va a servir. Es lo que dice. Porque Dios ama al dador alegre. Dios ama a los que dan con alegría y dan de su necesidad, de su esfuerzo, pero lo que lo hagan de buena gana, porque dice, si lo hacen de mala gana, de nada le va a servir. De nada le va a servir. Esta iglesia estaba dando más allá de lo que podían, por ser tan generosos, porque primero se habían entregado a Dios. Bueno, regresemos al capítulo 15 de Romanos. Vuelvo de nuevo al 27. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de lo material, de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, esta ofrenda, pasaré entre vosotros rumbo a España. Él sabe que Pablo no tenía planes de durar mucho en Roma. Venía de visita, iba a pasar unos días y de ahí iba a España. ¿Por qué no quería quedarse mucho tiempo en Roma? Porque ya había una iglesia establecida, firme, creciendo en obras, creciendo en fe, bien establecida, pero él quería ir a España a llevar el evangelio a España, porque allá todavía no había llegado. Su deseo de, ¿qué dijo? No es ir a trabajar donde otros han sembrado, a cegar donde otros ya han sembrado, sino donde no se había predicado el evangelio. Pero Dios lo iba a tener ahí por 2 años. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan para su vida. Versículo 29. Y sé que cuando vaya vosotros llegaré con abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. Miren ahora, pero os ruego hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, que me ayuden orando por Dios, que me ayuden orando por mí a Dios. Sí. Les ruego, hermanos, les suplico, les ruego, les imploro que oren por mí. Como decía Cristina, la chula, la oración es indispensable. Yo se los he dicho antes, la oración es el oxígeno del alma, del espíritu. Sí. Sin oración no hay poder en nuestra vida espiritual. Sin oración la palabra no profundiza en nuestros corazones. Sin oración no podemos mantenernos firmes cuando vienen las tentaciones. Sin oración el diablo nos zarandea como le da la gana, porque estamos débiles, porque estamos fríos, estamos tibios, y así no podemos pelear la batalla. Tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Y les pregunto, cada quien conteste en su corazón, ¿cuánto tiempo pasan cada día orando al Señor? Según el tiempo, es la fuerza que tienen para resistir las tentaciones del enemigo y las debilidades de la carne. Sin oración no hay fuerza. Sin oración no hay poder. La iglesia avanza de rodillas. La iglesia avanza de rodillas. Y si ya me dicen, ¿cómo da lata con la oración? Pues quiero decirles, hermanos, sin oración no hay victoria. ¿Quién quiere vivir una vida derrotada? Una vida de compromiso, una vida tibia en la fe. ¿Recuerdan lo que dijo el Señor Jesús? A los tibios los va a vomitar de su boca. Palabras muy fuertes del Señor. Yo les pido, yo les suplico, yo les ruego que lleven una vida de oración. Quiero leerles una historia acerca de la oración. Para que vean el poder que tiene la oración. Dice, ¿alguna vez has sentido la imperiosa necesidad de orar por alguien, pero has decidido ponerlo en tu lista de cosas por hacer después? Y te has dicho, oraré más tarde.
¿O te ha llamado alguien alguna vez y te ha dicho, necesito que ores por mí? Tengo esta necesidad. Lee la siguiente historia que me fue enviada hace poco, la cual podría cambiar tu forma de pensar con respecto a las oraciones y la forma de orar. Y esta es una historia verdadera de un misionero. Dice, un misionero en vacaciones contó la siguiente historia cuando visitaba su iglesia local en Estados Unidos. Era americano y estaba sirviendo en otro país. Mientras servía como un misionero en un pequeño hospital en el área rural de África, cada 2 semanas viajaba a la ciudad en bicicleta para comprar provisiones y medicamentos. El viaje era de 2 días y debería de atravesar la jungla, o sea, la selva. Debido a lo largo del viaje, debía de acampar en el punto medio, pasar la noche y reanudar mi viaje temprano al siguiente día. En uno de estos viajes llegué a la ciudad donde planeaba retirar dinero del banco para comprar medicinas y víveres y reanudar mi viaje de 2 días de regreso al hospital. Cuando llegué a la ciudad, observé a 2 hombres peleando, uno de los cuales estaba bastante herido. Le curé sus heridas y al mismo tiempo le hablé de nuestro Señor Jesucristo. Después de esto reanudé mi viaje de regreso al hospital. Esa noche acampé en el punto medio, o sea, medio camino de regreso, y a la mañana siguiente reanudé mi viaje y llegué al hospital sin ningún incidente. 2 semanas más tarde repetí mi viaje, volví otra vez después de 2 semanas. Cuando llegué a la ciudad se me acercó el hombre al cual yo había atendido en mi viaje anterior y me dijo que la vez pasada cuando lo curaba, él se dio cuenta de que yo traía dinero y medicinas. Él agregó, unos amigos y yo te seguimos en tu viaje mientras te adentrabas en la jungla, pues sabíamos que habrías de acampar. Planeábamos matarte y tomar tu dinero y tus medicinas. Pero en el momento que nos acercamos a tu campamento, pudimos ver que estabas protegido por 26 guardias bien armados. Ante esto no pude más que reír a carcajadas y le aseguré que yo siempre viajaba solo. Le dijo, ¿cómo que traía yo 26 cuidándome si viajaba solo? El hombre insistió y agregó, no señor, yo no fui la única persona que vio a los guardias armados. Todos mis amigos también los vieron, y no solo eso, sino que entre todos los contamos. En ese momento uno de los hombres de la iglesia, recuerden, está de regreso en su iglesia en Estados Unidos, ¿verdad? En ese momento uno de los hombres de la iglesia se puso de pie, interrumpió al misionero y le pidió que por favor le dijera la fecha exacta cuando sucedió ese hecho. El misionero les dio la fecha y el mismo hombre le dijo la siguiente historia. En la noche de tu incidente en África, era de mañana en esta parte del mundo. Y yo me encontraba con unos amigos preparándome para jugar fútbol, para jugar golf. Estábamos a punto de comenzar cuando sentí una imperiosa necesidad de orar por ti. De hecho, el llamado que el Señor hacía era tan fuerte que les llamé a algunas personas de nuestra congregación que se reunieran conmigo en este santuario lo más pronto posible. Entonces, dirigiéndose a la congregación, les dijo, todos los hombres que vinieron en esa ocasión a orar, ¿podrían por favor ponerse de pie? Todos los hombres que habían acudido a orar por él se pusieron de pie. El misionero no estaba tan preocupado por saber quiénes eran ellos. Más bien se dedicó a contarlos a todos. En total, 26 hombres. Los que vieron allá que lo estaban protegiendo bien armados eran los hombres al otro lado del mundo orando por ese misionero. ¿Ven cómo tiene poder la oración? La oración tiene un poder inmenso, hermanos. Moisés clamó a Dios, ¿verdad? Y el mar fue dividido. Josué ora y Acán es descubierto. Ana ora y nace Samuel. Asa ora y gana una victoria. Daniel ora y le son reveladas las 70 semanas. Mardoqueo
le ordena a Esther que ayune y ore en el libro de Esther, y Amán muere en la horca que él mismo había mandado levantar para Mardoqueo. Nehemías ora y el corazón del rey se ablanda en un minuto. Elías ora y la lluvia desciende a la tierra. Eliseo ora y el Jordán es dividido. Eliseo ora y un niño resucita. La iglesia ora ardientemente y Pedro es librado por un ángel. Pablo y Silas oran y cantan, las puertas de la prisión les son abiertas y caen las cadenas de todos los presos. Es a través de la oración. Es solo a través de la oración, hermanos, donde hay poder, donde hay un poder infinito, porque tocamos las puertas del cielo. Tocamos las puertas del cielo y es como podemos nosotros ver cómo Dios interviene por sus hijos. Tengo varias historias, quiero compartirles una más. Déjenme ver si la encuentro. Aquí lo voy a tener que deber. No termino. Entonces los voy a tener que deber. No sé qué le pasó. Bueno, se las debo. Se las enseño para la próxima vez. ¿Ok? Todas las otras son diferentes. Ok, regresemos mejor. Ya que me metí en problemas, ¿verdad? Pero vamos, ¿de qué estamos hablando? De que Pablo está pidiendo oración. Pablo está pidiendo oración. ¿Saben que Pablo era un hombre de oración? Pablo escribió 13 libros del Nuevo Testamento y posiblemente 14 si Hebreos lo escribió él. Pero 13 libros del Nuevo Testamento fueron escritos por Pablo. ¿Saben cuántas oraciones hay en el libro en las cartas de Pablo? Hay 42 oraciones. 42 oraciones en 13 cartas que escribió. Y las cosas por las que ora y pide oración es porque los cristianos tengan una vida santa. Ora por los ministerios y las oportunidades de predicar. Ora porque se fortalezcan los cristianos. Ora porque crezcan en el conocimiento de Dios. Ora para que crezcan en su voluntad. Ora para que tengan el conocimiento de su palabra. Ora por su poder. Ora porque haya más amor en la iglesia. Ora por la gracia y la paz. Ora por los cristianos para que estén todos de acuerdo. Que salgan todos de acuerdo, que tengan un sentir, un corazón, como vimos la semana pasada, que todos los cristianos en la iglesia deben tener un corazón, un sentir, y una unidad, una unión, ¿verdad? Ora por la salvación de Israel. Ora para que Cristo viva y habite en nosotros. Ora también para que haya más esperanza en la iglesia. Ora para que estemos llenos de Dios. Siempre estaba orando. Siempre estaba orando. Todas las oraciones, una tras otra, todas aquí están. De todas las oraciones de Pablo, ¿cómo creen que nosotros debemos de orar? ¿Cómo oraba él? ¿Recuerda lo que dijo? Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Él llevaba una vida de oración, imitémoslo en la oración. Él decía, para mí el vivir es Cristo. Para nosotros el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. ¿Estamos dispuestos a morir por Él? Eso debemos de hacer. Estamos dispuestos a vivir por Él todos los días, a buscarlo todos los días, a ponerlo primero todos los días. Es lo que debemos hacer como cristianos. ¿Verdad? Es lo que nos pide. Dice,
El versículo 30 de nuevo dice, pero les ruego, hermanos, que por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que su ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, o sea, aceptada la ofrenda que trae para ellos. ¿Recuerdan, hermanos? Él está pidiendo oración. ¿Quién más recuerdan que pidió oración? ¿Quién más pidió oración? Bueno, ¿creen ustedes que Pablo necesitaba oración? ¿Qué tal el Señor Jesús? ¿Necesitaba oración? Siendo Dios, Jesús necesitaba que oraran por Él. Ajá. Vayan conmigo a Mateo 22. Mateo 22, 40. Si el Señor Jesús necesitaba oración y Pablo necesitaba oración, ¿cuánto creen que nosotros necesitamos oración? Miren lo que les dice el Señor Jesús a sus discípulos. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, oren para que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos como a distancia de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Se dan cuenta cómo debemos de orar? Les dijo, oren para que no caigan en tentación. ¿Saben lo que sucedió? ¿Cuántos saben lo que sucedió? ¿Oraron los apóstoles? No, se durmieron. Se quedaron dormidos. ¿Y qué pasó cuando llegaron los soldados a arrestar a Jesús? Todos corrieron. ¿Saben por qué? Porque no estaban preparados para luchar. No habían estado en oración. Entonces todos corrieron. Miren en el versículo 46 del mismo capítulo. Versículo 46. Perdón, sí, Lucas. Oh, dijo Mateo, sí, perdón. Lucas 22, 46. Ya lo están haciendo correr. Lucas 22, 46. Y les dijo, ¿por qué duermen? Levántense y orad para que no entren en tentación. ¿Por qué? Porque 2, 3 veces vino, los halló durmiendo. Levántense y pónganse a orar para que no caigan en tentación. Y cuando llegó la prueba o la tentación, corrieron todos y lo dejaron solo. ¿Saben que el Señor Jesús, cuando eligió a todos sus discípulos, oró toda la noche anterior antes de escogerlos? Y hay quienes dicen, pues, si oró toda la noche, ¿por qué le dio el Señor a Judas? Porque estaba escrito que uno de ellos lo iba a traicionar. Hasta Judas fue elegido por Dios para que hiciera lo que tenía que hacer. Hubo un pastor, Jonathan Edwards, aquí en Estados Unidos en el siglo pasado, tuvo en un sermón, la gran mayoría de la gente cayó de rodillas llorando. Los vaqueros, porque en el tiempo de los vaqueros cayeron de rodillas llorando como niños ante Dios, arrepentidos, pidiendo perdón. El nombre del sermón se llamaba Pecadores en las manos de un Dios airado, de un Dios enojado, donde dice que Dios tiene al pecador de las greñas, podríamos decir, listo para soltarlo a caer en el infierno. Es lo que predicó. Dios los tiene a los pecadores de la pura greña, listo para dejarlos y arrojarlos al infierno. Y cayeron de rodillas y todos los días repitió el mismo sermón por varios días, y todos los días cientos venían a la salvación. Lo que no cuentan mucho en la historia, los que he oído que cuentan esta historia, que la noche anterior pasó toda la noche orando para que Dios tocara los corazones de los pecadores y vinieran a la salvación. Sin oración, hermanos, no hay victoria. No hay victoria. Apaguen la televisión y pónganse a orar. Escojan un tiempo del día. En la mañana, preferiblemente en la mañana, pero si andan en la carrera porque tienen que ir a trabajar, en la tarde cuando regresen. Dediquen un tiempo a orar. Y si su esposo es cristiano, porque veo casi puras mujeres,
Si su esposo es cristiano, pónganse a orar juntos. Es buenos a solas, pero también como pareja. También como pareja. Y quiero confesarles algo. Cuando fuimos al retiro, después de que desayunamos y nos dieron el tiempo libre, tuvimos una reunión, estuve hablando con los hombres y les dije, mañana a las 5 de la mañana yo me levanto y me voy a orar allá donde están los árboles. Allá los espero. A ver cuántos llegan. Llegaron 2. Me dio mucho gusto. Fabián es uno de ellos. Fabián es uno de ellos. Y me dio tanto gusto, no les digo, no se lo he dicho a él. Estaba yo tan orgulloso de él, un cristiano nuevo, un bebé en los caminos del Señor. Y sin embargo, se levantó tempranito y se fue, llegó y estaba llorando. Llegaron, se pusieron de rodillas, se pusieron a orar conmigo antes de que saliera el sol. Como dice ese canto, Señor, antes de que salga el sol. ¿Cómo va? ¿No de Jesús Adrián Romero? Espérame, Señor, y ahí estaré, antes de que salga el sol. Y es una de las cosas más hermosas, pasar tiempo a los pies del Señor. Y no lo digo ni por avergonzarlo, ni porque se levante el cuello. Solamente por el corazón de un siervo de Dios que dice, no importa que esté cansado, voy a poner a Dios primero. Porque si vamos a ser transformados, tenemos que estar dispuestos a ser transformados. Tenemos que hacerlo, hermanos. No hay victoria para los flojos. No hay victoria para los flojos. El que empieza la carrera y se cansa y dice, ay no, eso está muy largo, hace mucho sol, mucho calor, yo mejor me voy a mi casa. ¿Cuántas medallas van a recibir? Ni una. Solo los que aguantan el calor, la distancia y la competencia son los que terminan y los que ganan. Pero solo si estamos dispuestos a luchar. Pablo por eso es tan famoso en la iglesia, porque sufrió tantas tribulaciones, encarcelado por años, naufragó, estuvo días en el mar, varias veces lo golpearon, lo apedrearon, lo dejaron por muerto, le dieron de palo, le dieron ¿de qué no le dieron al pobre? Y seguía adelante y seguía diciendo, para mí el morir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estoy dispuesto a morir. Al final de su vida, podía decir, y vayan conmigo a 2 de Timoteo 4:6. 2 de Timoteo 4:6. Es bueno. Miren cómo terminó su vida. ¿Creen que se avergonzó, se arrepintió de seguir al Señor? ¿Todo lo que sufrió se arrepentía? No. Miren lo que nos dice. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y él sabía que lo iban a matar. Pues ya llegó mi tiempo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y lo más importante, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y miren, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No solamente a mí, sino a aquellos también que corren la carrera y pelean la batalla, y que están ansiosos de la venida del Señor. Todos debemos estar firmes en la carrera y en la batalla. Estamos en una guerra, ¿verdad? El diablo está dispuesto y ansioso de destruir nuestras familias, y nosotros si no oramos, si no nos ponemos las pilas, como dicen, para vivir y luchar de rodillas por nuestra familia, el diablo se los va a llevar, se los va arrastrando. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Si no estamos orando por ellos, no les estamos dando un buen ejemplo. ¿Cómo podemos quejarnos? ¿Cómo podemos decirles, vayan a la iglesia si no vamos? ¿Cómo les podemos decir, oren si no oramos? Estudien su Biblia si no la estudiamos. ¿Qué ejemplo les estamos dando? Que estamos, como dijo el Señor Jesús, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia.
Recuerden lo que dice, las puertas del infierno no van a prevalecer, no van a vencer a la iglesia. La iglesia puede romper las puertas del infierno y rescatar a los que tiene prisioneros aquí en este mundo todavía, a los que tiene atados por los vicios, atados por el pecado, atados en relaciones ilícitas. Ustedes pueden liberarlos a través de la oración y su ejemplo y el estudio de su palabra. Es orar las escrituras sobre ellos. Orar las escrituras. Es lo que debemos de hacer. No dejar que el diablo se los arrastre. No dejar que el diablo nos arrastre a nosotros también. El diablo no puede poseer a un cristiano, pero lo puede zarandear. O sea, lo puede maltratar, sobre todo si está débil en la fe. Si está débil en la fe, no va a poder resistir las tentaciones que el diablo pone entre sus ojos, en sus oídos, en su mente. Debemos estar en oración, luchando por nuestras familias. Hermanos, ¿qué legado, qué herencia le vamos a dar a nuestra familia? Lo más importante no es dejarles dinero y una buena carrera, que sería bueno si lo pudiéramos hacer, ¿verdad? Pero lo más importante es enseñarlos a conocer y a seguir al Señor. ¿Recuerdan lo que nos dice la palabra de Dios? Que enseñen a sus hijos, háblenles del Señor desde que se levantan, mientras caminan, cuando se sientan, cuando se acuestan, todo el tiempo. Pero ¿cómo les vamos a enseñar si nosotros no sabemos la palabra? ¿Cómo les vamos a enseñar a orar si nosotros no oramos? ¿Cómo los vamos a enseñar a vivir una vida recta y honesta si nosotros hacemos trampas? No podemos. No podemos dar lo que no tenemos, ¿verdad? Tenemos que estar firmes, hermanos, en la fe. Por eso Pablo podía decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Déjenme decirles algo. Estoy pensando. A los padres. ¿Quieren que su hija se case con un hombre como tú? ¿Como eres tú? ¿Quieres que tu hija se case con el hombre que sea igual que el papá? ¿O qué tal a los hijos? Que se case con una mujer como eres tú. Ouch. ¿Qué queremos para nuestros hijos? Lo mejor. ¿Somos nosotros ese tipo de ejemplo? ¿Saben que la gran mayoría de los hijos buscan una esposa que se parezca a la mamá en muchas de sus cualidades? Muchas de las hijas buscan un hombre que se parezca al papá. Es verdad, no se los exagero. Las hijas buscan un hombre que tenga las cualidades y el carácter del papá. Es verdad. Por eso vale tanto el ejemplo que le damos a nuestros hijos. Que lo vean en nosotros, hermanos. Que realmente somos reales. ¿Saben? Yo les puedo contar todo lo que quiera y aquí en la iglesia saben que me porto bien. Cuando estoy aquí, oro, levanto mis brazos, alabo al Señor, pero cuando se van, ¿cómo trato a mi esposa? Y si tuviera mis hijas aquí y les preguntaran, ¿cómo es tu papá en la casa? No les vayan a llamar. Si les preguntan a mis hijas, ¿cómo es tu papá? ¿Ora? ¿Lee su Biblia? ¿Cómo las trata? ¿Habla con majaderías en la casa cuando nadie lo oye? ¿Cómo las trata? ¿Las maltrata? ¿Les gritan? ¿Cómo las trata? Llámenles, les doy permiso. Llámenles. Porque lo que soy aquí, debo de serlo fuera. El hombre es en la oscuridad lo que realmente es. El hombre es en su hogar lo que realmente es y la mujer también. Cuando nadie lo está viendo. Eso es lo que es y no es más. El padre que hace una bonita oración en la comida en otro lugar, pero no ora en su casa, los hijos no se la van a creer. Guiamos por ejemplo. Guiamos por ejemplo. Yo les he dicho antes, hermanos,
que mi papá me dijo una vez, hagan lo que les digo, no lo que yo hago. Y yo estaba escuinclillo, más chico que tu hijo más chico. O por ahí, ¿cuántos años tiene? 6. Por ahí tenía como 6 años. Y me dijo, hagan lo que les digo, no lo que yo hago. Y yo volteé a verlo. Y eso les he dicho antes, ya todos saben, seguro. Les dije, yo dije, lo que está haciendo está mal. Pero dije, lo que está haciendo en su vida, yo sabía lo que estaba haciendo. O sea, lo que está haciendo está mal. Pero si se lo digo ahorita me rompe la cara. Pero cuando crezca se lo voy a decir. ¿Por qué? Porque así de chiquillo yo sabía que lo que me decía era otra cosa aparte de lo que hacía. Nos mandaba a la iglesia, pero él se quedaba en la casa así. Por eso venir a la iglesia era un martirio. Porque si para él no era real, para mí tampoco. Ven, así debemos de ser. Como dijo Pablo, imítenme a mí como yo imité a Cristo. Podemos decirle a nuestros hijos, oren lo que yo oro, den como yo doy, sirvan como yo sirvo, amen y perdonen como yo perdono. ¿Tienen algún enemigo y no lo han perdonado ustedes? ¿Cómo le pueden decir a sus hijos, perdona lo que te hicieron en la escuela? Ese niño grosero que te roba tu lunch y te golpea, perdónalo. Si ustedes no han perdonado, ¿verdad? Tenemos que ser reales. Después que me vaya, pregúntale a ella cómo la trato. En realidad, ella me conoce mejor que nadie, lamentablemente, ¿verdad? Bueno, regresemos. Oremos. Dijo, oren por mí, oremos los unos por los otros, porque todos tenemos necesidad, ¿verdad? Todos tenemos necesidad de oración. 31. Dice, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, que estaban en Israel, en Jerusalén, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptable, para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con ustedes. O sea, quiero pasar un buen tiempo con ustedes, hermanos. Quiero gozarme con ustedes. Y sí, con algunos se gozó porque venían a visitarlos. 33. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. ¿Saben que esta es una oración? Esta es una oración. Él está orando por sus hermanos. Él está orando por la iglesia. Para concluir, vayan conmigo a Hechos capítulo 20, versículo 22. Hechos 20, 22. Miren el miedo que tenía Pablo al peligro y a sus enemigos. Hechos 20, 22. Ahora he llegado, he aquí, ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Saben que el Espíritu Santo mismo les decía que si iba a Jerusalén lo que le esperaron? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Se hubieran ido a Jerusalén o se hubieran ido a Hawái? Y miren lo que dice en el 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Dijo, no me importa morir, lo único que quiero es terminar la carrera, el ministerio al que me llamó el Señor. El Señor me llamó a predicar el Evangelio, eso es lo que quiero hacer, aunque me cueste la vida. Qué lindo, ¿verdad? Que así fuéramos todos nosotros. Podemos serlo. Podemos ser así si podemos orar esta oración con todo el corazón y decirle, Señor, mi vida está en tus manos, que se haga tu voluntad y no la mía, ¿verdad? Saben que les he dicho, solamente hay 2 oraciones en el mundo. Señor, que se haga mi voluntad. Y al final de nuestra vida el Señor va a contestar, se hizo tu voluntad. Adiós. O decimos en esta vida, Señor, que se haga tu voluntad. Y la voluntad de Dios es buena y perfecta, ¿verdad? Y cuando lleguemos al cielo, ¿qué nos va a decir? Entra al descanso de tu Señor. Buen siervo.
Te estábamos esperando. Qué diferencia, ¿verdad? Ser obedientes al Señor. Ser fieles al Señor, cueste lo que cueste. Y hagamos el propósito, hermanos, de ser hombres y mujeres de oración. Jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay? Dos jóvenes. Sean de oración. Oren todos los días. Busquen a Dios con todo su corazón. Sírvanlo desde ahorita. Porque hay muchas tentaciones en sus vidas. Están en una edad donde hay muchos peligros, muchas tentaciones. Y sin una vida de oración y de estudio de la palabra, pueden caer. Sean fieles hasta el fin. No se vayan ni a la izquierda ni a la derecha, síganlo con todo el corazón. Y los demás que ya no estamos tan jóvenes, el mismo consejo. Amén. Amén. Vamos orando. Señor bendito, te adoramos y te glorificamos. Te damos gracias por tu bendita palabra. Te damos